Cuando pensamos en los hallazgos arqueológicos más famosos de la historia de Egipto, normalmente pensamos en el descubrimiento de la tumba de Tutankamón por parte de Howard Carter y, bueno, básicamente pensamos solo en eso, ¿verdad? Porque es como el gran hito, el gran descubrimiento, el de esta tumba, pero seguramente desconocías que la tumba de Kai Merit, la tumba tebana 8, que se encuentra en el poblado de Deir el Medina, descubierta por Schiaparelli en 1906, es uno de los grandes hallazgos arqueológicos de la egiptología. Y hoy en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre esta tumba y sobre sus dueños, así que quédate porque te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos, yo soy Alejandra y hoy, como ya te he anunciado, te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre esta tumba, porque además es un vídeo que me habéis pedido muchísimo, porque hace un tiempo hice un reel hablando sobre las momias de Kai Merit y os pregunté si os apetecía que hiciese un vídeo sobre este tema, y la verdad es que me impresionó mucho el que, bueno, pues en general queríais que hiciese un vídeo sobre la tumba de Kai Merit. Así que, bueno, como lo prometido es deuda, hoy vengo aquí muy emocionada y muy entusiasmada a contaros todo sobre esta tumba. Y sin más, vamos a empezar. En primer lugar, te quiero hablar del descubrimiento de la tumba de Kai Merit. La tumba de Kai Merit es la que conocemos como la tumba tebana 8 y esta tumba se encuentra en la zona oeste del poblado de los trabajadores de Deir el Medina. Esta tumba fue encontrada el 15 de febrero de 1906 por la misión arqueológica italiana liderada por Ernesto Schiaparelli. Por este motivo, muchos de sus restos arqueológicos se pueden visitar hoy en día en el Museo Egipcio de Turín. La entrada a la tumba y la capilla exterior, es decir, la parte de la tumba que estaba abierta al público en el antiguo Egipto, a los familiares de los difuntos y a los sacerdotes, estaba derruida a la llegada de la misión arqueológica. Pero sabemos que la entrada tenía forma de pirámide y que estaba rematada por un piramidión donde se muestra a Ka arrodillado y un himno al dios Ra. Este piramidión es el que se muestra aquí en esta imagen, que se conserva actualmente en el Museo del Louvre. En la capilla de la tumba podemos apreciar diferentes escenas, entre las que destacan los hijos haciendo ofrendas a los padres. La misión italiana empezó a retirar los escombros que se encontraban en parte de la capilla y en los alrededores, y entonces fue cuando, a finales de febrero de 1906, retirando todos estos escombros, como digo, apareció la entrada a la cámara funeraria. La cámara funeraria no había sido saqueada y por este motivo los arqueólogos pudieron encontrar 440 objetos de ajuar funerario, además de las momias de Kai Merit. El hallazgo de la tumba fue un hito, ya que se considera a día de hoy la tumba privada con un mayor número de ajuar funerario, es decir, que es la tumba de personas de la élite en la que se han encontrado más restos arqueológicos, sin contar las tumbas de los reyes. Una vez que ya hemos hablado de cómo se encontraron en esta tumba hace más de 100 años, vamos a hablar sobre los propietarios, sobre los dueños de esta tumba, que no son otros que Kai Merit. Por un lado tenemos a Ka, que era el marido de Merit, era el hombre de la pareja, y Ka en este caso era arquitecto, y no era un arquitecto cualquiera, sino que fue arquitecto para la familia real, y en este sentido ostentó varios títulos que podemos observar en diferentes inscripciones en la tumba, entre ellos jefe en el lugar de la verdad, es decir, que no fue un arquitecto cualquiera, sino que fue jefe de las obras de construcción de algunas de las tumbas del periodo en el que él vivió. Por otro lado, la mujer Merit era señora de la casa, es decir, Nebet Per, que era un título que ostentaban muchas mujeres de clase alta o de clase media alta en el antiguo Egipto, y lo que quiere decir era que, bueno, pues esta mujer era una señora de la casa, pero no una señora de la casa como ama de casa, sino que era una mujer que poseía tierras y que por lo tanto era señora de sus tierras, de su casa. Una cosa interesante de Merit es que ella no murió a la vez que su marido, sino que murió mucho antes. Por otro lado, a través de la tumba y de su ajuar funerario sabemos que Ka y Merit tuvieron 3 hijos, en concreto 2 hijos, Amenemopet y Naktefnaneb, y una hija que la llamaron como a su madre, Merit. Amenemopet fue arquitecto como su padre, de Naktefnaneb desconocemos su trayectoria profesional, y por otro lado sabemos que Merit se convirtió en cantante de Amón, que es un título sacerdotal en el antiguo Egipto, es decir, que Merit llegó a ser sacerdotisa. En cuanto
cuanto al periodo en que vivieron Ka y Merid, sabemos que Ka vivió durante los reinados de 3 reyes diferentes, en concreto durante el reinado de Amenhotep II, Tutmosis IV y Amenhotep III, que fueron unos reyes de la dinastía 18, es decir, que vivió justo antes del periodo de Amarna, y por lo tanto durante un periodo de gran esplendor político y económico de la historia de Egipto, y por este motivo no es de extrañar que él, siendo una persona de alto estatus, pudiese costearse una tumba pues de gran calidad y de gran ajuar funerario. Y ahora vamos a hablar ya de la tumba, de la cámara funeraria y de qué fue lo que se encontró allí. En la tumba se encontraron objetos funerarios de todo tipo, no me voy a detener a hablar de los más de 400 objetos que hay en la tumba. Os dejo abajo el link a la página web del museo donde podéis observar todos estos objetos funerarios, que ya vais a ver que son bastantes, y podéis observar las imágenes, y si le dais clic a cada imagen pues podéis ver, a veces, no siempre, una breve descripción con bibliografía de cada una de las piezas. Por resumir, se encontró una gran cantidad de ajuar funerario, no solo el que voy a pasar a detallar ahora, sino también comida, shaptis, mobiliario, cestería, pero yo me voy a detener aquí en los que considero los más interesantes o los más llamativos para que vosotros los conozcáis. Uno de los objetos más importantes hallados en la tumba es el codo real de Ka. Este objeto servía como unidad de medida y seguramente lo utilizó para trabajar, ya que él era arquitecto, como ya he dicho. Este codo fue un regalo del rey Amenhotep II a Ka y está realizado en madera recubierta de oro, lo cual es una muestra del alto estatus de Ka y de la importancia que él tuvo dentro de la sociedad del momento. Por otro lado, encontraron diferentes vasos que contenían perfumes y cosméticos para Merid, y también la peluca de Merid con su caja, lo cual es muy interesante porque nos han llegado pocas pelucas originales del antiguo Egipto, y esta es una de las que conservamos completas y en buen estado. Además, tener una peluca en el antiguo Egipto era algo bastante prestigioso y de buen estatus social. De hecho, gracias a estos perfumes y cosméticos que se encontraron en la tumba, pero también a los restos de flores y comida, se ha podido investigar sobre los aromas del antiguo Egipto a través de estos restos arqueológicos que se hallaron en la tumba tebana número 8, es decir, en la tumba de Ka y Merid. Por otro lado, también se encontraron en la tumba muchos restos de comida, entre los cuales se encontraron restos de pan, y estos panes tienen diferentes formas, circulares, otras, bueno, pues que parecen representaciones, y en concreto a mí el pan que se encuentra en la tumba de Ka y Merid que más me gusta es el que tiene forma de animal, aunque el futuro de esta representación de animal, bueno, pues no es muy buena, o bueno, o si comes carne pues entonces sí que es buena, porque como podemos observar este animal pues aparece atado, por lo tanto es una forma de representar a un animal que va a ser sacrificado. Pero igualmente a mí me gusta, me hace mucha gracia porque se ve al animalito, y a mí los animales me encantan. Y por otro lado también me hacen mucha gracia estas representaciones de los panes que encontramos en la tumba, porque al verlos con diferentes formas podemos observar cómo en más de 3000 años nos sigue gustando hoy en día jugar con el pan, con la harina, y hacer formas y, en fin, pues crear estas fantasías que son maravillosas. Y es apasionante ver en este tipo de objetos que parecen más cotidianos cómo al final hay cosas, elementos muy cotidianos que hace 3000 años a los seres humanos que vivían entonces ya les gustaban, y que, bueno, pues muchas veces pues nosotros seguimos haciendo hoy en día, ¿no? Porque, bueno, seguro que bueno, pues en la zona en la que viváis seguro que hay panes con diferentes formas, o se hacen bollitos con formas de animales, o con caras, o con representaciones, y es algo que me gusta bastante porque es algo que no ha cambiado. Y cuando estaba investigando para la elaboración de este vídeo me encontré con esto y me apetecía mucho compartirlo con vosotros porque me parece una de esas cosas que quizá no son grandes tesoros de la arqueología ni son muy llamativas, pero que conectan mucho con la forma que tenemos de ser los seres humanos, ¿no? Déjame abajo en comentarios qué opinas tú de este tema, y si en la zona en que tú vives pues hay diferentes panes con diferentes formas, y si te ha gustado el que te enseñé panes del antiguo Egipto. Y por último me gustaría destacar el papiro de Ka que se encontró en la tumba,
que es nada más y nada menos que un libro de los muertos que tiene 14 metros de largo. Y que lo cierto es que, como vais a ver ahora, nos ha llegado en un muy buen estado de conservación, entre otras cosas porque nos ha llegado completo. El papiro comienza a la izquierda del todo con una representación de Kai Merit que están adorando y dando una mesa de ofrendas a Osiris, que aparece sentado en su trono. A continuación de esta escena hay una viñeta que representa la procesión funeraria de Ka, que termina con el ritual de apertura de boca, que es lo que vemos aquí, donde el ataúd de Ka es puesto de pie en la entrada de la tumba. En el texto del papiro encontramos 33 conjuros del llamado Libro de los Muertos. A lo largo de los 14 metros de papiro podemos observar otro tipo de representaciones, como de aves, el pájaro va en la tumba, Ka con la diosa del sicomoro, el nudo de Isis y dioses como Tot o Ta. Finalmente, el papiro concluye con los guardianes de las puertas que protegen la entrada al más allá. El Libro de los Muertos en realidad no es el nombre que le daban a este libro los antiguos egipcios, sino que en el antiguo Egipto este libro era llamado Libro de la Salida al Día, es decir, que era una compilación de conjuros para garantizar que el espíritu de la persona saliese victorioso al momento del amanecer y que por lo tanto superase todas las pruebas, todos los obstáculos que se encontraba el espíritu en su camino al más allá, y de esta forma poder vivir por toda la eternidad. Por lo que el hecho de que enterrasen a Ka con este papiro no es algo casual, sino que es intencionado para garantizar que esta persona consiguiese llegar al más allá. Y en este sentido, Merit también se beneficia de la fuerza mágica de este papiro porque ella misma aparece representada dentro del papiro acompañando a Ka y en presencia de Osiris. Y por último, vamos a hablar de las momias de Kai Merit, que son muy interesantes y nos dan mucha información sobre la momificación durante el Reino Nuevo. La momia de Ka se encontraba dentro de 3 ataúdes, es decir, tenemos el primer ataúd, que es rectangular, y 2 ataúdes antropomorfos. Además, en torno al cuello de los 2 ataúdes antropomorfos se encontraron collares de flores que nos han llegado en buen estado y que son los que os estoy mostrando ahora mismo. Sabemos que Ka murió en torno a los 50 o 60 años, es decir, que vivió una vida bastante larga, y hay que resaltar que a su momia, a su cuerpo, no se le sacaron ni las vísceras ni el cerebro, como vamos a ver a continuación, pero esto no impidió que la momia no se conservase bien a lo largo del tiempo, porque de hecho está bastante bien conservada. De hecho, si os fijáis en el tag, se puede ver muy bien cómo el cerebro se secó de forma natural y reposa en la parte posterior del cráneo. Por otro lado, la momia de Ka tiene elementos muy interesantes. En primer lugar, el escarabeo del corazón. Este escarabeo del corazón era un amuleto que representaba al dios Khepri, que es el dios Ra en el momento del amanecer. Es un momento de triunfo para el sol y se ponía sobre el corazón este amuleto para garantizar la revivificación de la persona en el más allá. En muchas ocasiones se incluye el conjuro número 30 del Libro de los Muertos para que en el juicio de Osiris tu corazón no te delate si has hecho algo malo en vida. En cuanto a la joyería que lleva acá, destacan sus pendientes de oro y, sobre todo, el collar del oro del valor. Este collar lo daba el rey a aquellos que habían jugado un papel importante y era un reconocimiento a sus méritos. Por otro lado, la momia de Merit estaba dentro de un ataúd exterior rectangular como el de Ka, y dentro de este ataúd se colocó un ataúd antropomorfo. Sobre el vendaje de la momia se encontró a la difunta con una máscara funeraria que representa a Merit de forma idealizada y según el canon estético egipcio. Por otro lado, Merit murió en torno a los 30 años, mucho antes que su marido, con el cual tuvo 3 hijos. Al igual que en el caso de Ka, el cerebro quedó dentro y se puede ver perfectamente cómo reposa al fondo del cráneo en el tag, al igual que hemos visto en el caso de Ka. Por otro lado, entre las vendas podemos observar la joyería que llevaba la difunta. En cuanto al proceso de momificación de Kai Merit, hay varios elementos interesantes. Uno de ellos es que entre las vendas de Kai Merit se han recogido restos de natrón que se utilizaba para secar el cuerpo. Sobre el proceso de momificación ya te hablé aquí, te sugiero que lo veas porque creo que puede ser muy interesante para complementar este vídeo. Aunque sé que es algo que puede chocar a muchas personas, el sacar las vísceras no era algo obligatorio, es algo que sucede en algunas momias y en otras no. Y la parte más importante del ritual de momificación es aquella en que se venda la momia, porque durante el vendaje del cuerpo se recitan todos estos conjuros de protección que garantizan que la persona pueda llegar favorablemente al más allá. Por otro lado, como ya te expliqué en este vídeo,
El cerebro se podía sacar de varias formas o no se podía sacar. Eso ya era al gusto del consumidor. Por otro lado, las dos momias recibieron un buen ritual de momificación y se encuentran en un buen estado de conservación. Además de recibir una buena momificación, podemos ver que tienen una buena cantidad de joyería y por lo tanto no escatimaron en gastos a la hora de enterrarles. Suscríbete si todavía no lo has hecho, dale like, déjame un comentario, hazte miembro del canal, que son formas en las que me ayudas a seguir creciendo en YouTube y que mi contenido le llegue a más gente. Espero que te haya gustado y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!